Hola chicos, espero que estén bien. Continuamos con el tema el agro argentino, procesos, sujetos y problemáticas, un nuevo tema que hemos dado inicio la semana pasada. Hoy vamos a realizar un repaso del mismo. En el encuentro pasado dijimos que el modelo neoliberal profundizado en la década de 1990 también influyó mucho en el sector agropecuario de nuestro país. Las políticas llevadas a cabo por el Estado en la década del 90 trajo aparejados problemas en las economías regionales de nuestro país, es decir, en las producciones agropecuarias que se llevaban a cabo o que se desarrollaban en el interior de nuestro país, es decir, fuera de la región pampeana, ya que el desempleo y el paulatino empobrecimiento de la población del interior de nuestro país había reducido la capacidad de su consumo, y por ello los productores se habían quedado sin vender sus productos. Fueron los pequeños y medianos productores los más afectados, ya que no contaban con los medios para poder competir con los grandes productores. En el encuentro anterior vimos que los principales protagonistas, ¿sí?, los principales actores en el sector agropecuario argentino son los pequeños productores agropecuarios, los medianos productores agropecuarios y los grandes productores agropecuarios. Habíamos visto también cuáles eran las diferencias entre ellos. Tal como hemos mencionado anteriormente, fueron los pequeños productores agropecuarios y los medianos productores agropecuarios los más golpeados por las políticas implementadas en la década del 90. También habíamos mencionado y desarrollado cuáles eran las principales políticas implementadas en los años 90 por el Estado que impactaron al sector agropecuario. Algunas de ellas fue la disolución de los organismos estatales, la eliminación de los impuestos sobre exportaciones, la liberación de los mercados y la privatización de rutas y cierre de numerosos ramales de ferrocarriles. También hemos compartido cuáles fueron las consecuencias de estas políticas vistas implementadas por el Estado en la década del 90, es decir, de estas políticas neoliberales. Y dijimos que estas políticas fueron acompañadas por un incremento notable en la producción agropecuaria, pero no se beneficiaron todos los productores agropecuarios de la misma forma. Fueron particularmente los grandes productores agropecuarios quienes se beneficiaron más de todos estos sucesos acontecidos en la década del 90. Así como también se incorporaron a la producción agropecuaria en este contexto los pools de siembra. Tanto los productores agropecuarios como los pools de siembra fueron los más beneficiados. No así los pequeños productores agropecuarios y los medianos productores agropecuarios, quienes quedaron menos favorecidos y al margen, fueron los más afectados por estas políticas. También, entre las consecuencias más importantes que se produjeron en el sector agropecuario, como resultado de la implementación de estas políticas, fue la concentración económica, es decir, un conjunto reducido de productores agropecuarios fueron los que más ganancias obtuvieron de las mismas. Otra consecuencia muy importante y la última que hemos mencionado fue la extranjerización en el sector agroindustrial, es decir, que muchas empresas transnacionales adquirieron un lugar destacado en la producción agropecuaria y en la producción agroindustrial en nuestro país, principalmente en lo que refiere a la producción de cereales, oleaginosas y frutas frescas. En este encuentro vamos a continuar hablando sobre este tema, el tema del agro argentino, procesos, sujetos y problemáticas. En encuentros anteriores habíamos dicho que dentro de la División Internacional de Trabajo, nuestro país es proveedor de materia prima
y productos manufacturados de origen agropecuario al mundo. El modelo económico neoliberal, implementado en la década del 70 y profundizado en la década del 90 con Menem, se orientó a promover la producción de bienes para exportación, es decir, se orientó a promover que se produjera para poder exportar, para poder vender en el mercado internacional lo que se produjera en el país, ¿sí? Y fueron los productos provenientes del sector agropecuario los que experimentaron un gran crecimiento. En la década del 90 se produjo un gran crecimiento de las exportaciones de los productos primarios, especialmente de los cereales y las semillas oleaginosas. Entre los cereales, los que más experimentaron crecimiento fueron el trigo y el maíz, y entre las semillas oleaginosas, la soja y el girasol, que representan hasta la actualidad, hoy en día, el 70% del total de los productos primarios exportados en nuestro país. También crecieron las exportaciones provenientes de agroindustrias, es decir, aquellos productos agropecuarios que sufrieron una transformación, ¿sí? Especialmente del complejo aceitero, de gran expansión en todo el periodo, tendencia que dura hasta la actualidad. Y no solamente del complejo aceitero, sino también el del complejo de las harinas, ¿sí? Es decir, en 1990, en la década del 1990, se produjo un gran crecimiento de la producción y exportación, ¿sí?, de productos primarios, cereales y semillas, y también de productos agroindustriales, es decir, todos aquellos productos del sector agropecuario que sufrieron una transformación en una industria, ¿sí?, y se transformaron en otros productos, como, por ejemplo, aceites y harina. Hasta la actualidad, el total de los productos primarios exportados en nuestro país los representan los cereales y las semillas oleaginosas y los productos de las agroindustrias de cereales y las semillas oleaginosas, principalmente de la soja. Siempre que estudiamos a Argentina, tenemos que tener en cuenta que lo que sucede en nuestro país no sucede de manera aislada del mundo, sino que siempre existen vinculaciones entre el resto de los países del mundo y nuestro país. Nosotros formamos parte de este planeta, formamos parte de las dinámicas que se generan a nivel mundial. Entre fines de la década del 70, de 1970, y durante toda la década del 90, en el mundo creció el comercio de la soja. Y hoy, actualmente, es uno de los principales productos agropecuarios que se comercializa a nivel mundial, ¿sí? La soja es el vegetal que más niveles proteicos tiene, ¿sí? Es el vegetal, un producto del reino vegetal que tiene grandes niveles de proteína, y eso es muy importante para la alimentación de personas como de animales. Por eso es tan requerido a nivel mundial, ¿sí? Los principales compradores de soja en la década del 80 eran los países europeos y Japón, tal como se indica en el mapa con flechas rojas, abastecidos en gran medida por la producción estadounidense. Estados Unidos, en la actualidad, es el principal productor y exportador de soja mundial. En la década de 1990 se incorporaron en el mercado mundial China e India, es decir, China e India como principales compradores y consumidores de este producto, ¿sí? También durante la década del 90 se puede observar la disminución de la preeminencia de los Estados Unidos como proveedor de la soja. Es decir, sigue siendo el más importante productor y exportador de soja en el mundo, pero
esto ha ido disminuyendo desde 1990 hasta la actualidad. China hoy es el país más importante en lo que respecta a la compra de la soja a nivel mundial. Es importante mencionar también que en el mercado mundial la soja es un producto que tiene un gran valor, es decir, vale mucho la soja a nivel mundial. Fueron el crecimiento del consumo de soja a nivel mundial y el gran valor que se pagaba por la misma en el mercado mundial, sin duda alguna, uno de los principales motivos que incentivaron el cultivo de esta oleaginosa, es decir, de la soja, en nuestro país. Se le llama oleaginosa porque, como muchos otros productos del reino vegetal, tienen gran concentración de aceites, ¿sí? Por eso tanto a la soja como al maní como al girasol también se les llaman oleaginosas. Además, Argentina contaba y cuenta actualmente con importantes ventajas naturales para que se pueda llevar a cabo el cultivo de este producto. ¿Sí? Estamos hablando del clima, suelo, relieve, etc. Muchos grandes productores agropecuarios vieron en este cultivo una gran oportunidad para aumentar sus ganancias, y fue así que se dio una gran expansión del cultivo de soja para exportación, es decir, principalmente para vender en el mercado internacional en nuestro país, como podemos observar en el mapa, en estos mapas. ¿Sí? En estos mapas podemos ver la evolución del cultivo de soja en nuestro país. ¿Sí? En los mapas A, en la década de 1970 hasta la primera década del siglo XXI, podemos ver con puntitos verdes cómo se fue expandiendo el cultivo de soja en nuestro país. En un primer momento, la superficie con soja, en la década del 70, el cultivo de la superficie cultivada con soja en nuestro país era casi inexistente, ¿sí? Era muy reducida. Y con el tiempo, con el pasar de los años, como podemos observar en el mapa de la primera del 2006-2010, podemos ver cómo esa superficie aumentó y cómo está lleno de puntos verdes el mapa de Argentina, como una mancha, gran manchas verdes que se expande desde la región pampeana principalmente hacia el norte de nuestro país, ¿sí? En los mapas B con violeta, ¿sí? También podemos ver cómo fue el crecimiento del rendimiento de soja. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de rendimiento? Queremos decir que aumentó la cantidad del cultivo de soja por hectárea, ¿sí? Mientras que antes en una hectárea, supongamos, se cultivaba o se producía 1 tonelada de soja, esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, con el pasar del tiempo se fue obteniendo más cantidad de toneladas de soja por hectárea, ¿sí? Y esto es debido a la gran implementación de capital por hectárea. Y cuando me refiero a capital estoy hablando de maquinaria, ¿sí? De trabajo, estoy hablando de fertilizantes, de semillas genéticamente modificadas, de todos los recursos vinculados con el riego, un riego mecanizado cada vez más, más sofisticado, ¿sí? Etcétera. Entonces, fue la oportunidad principalmente en el mercado mundial, o sea, las ventajas que producía la soja o las ventajas que traía aparejada la producción de la soja en términos monetarios, ¿sí? Lo que produjo principalmente la expansión de la soja en nuestro país, es decir, a tener un gran valor en el mercado internacional la soja, ¿sí? Y al tener condiciones naturales apropiadas para el cultivo de la soja en nuestro país, fue así que es así como fue aumentando el crecimiento de la superficie cultivada de este producto tan importante en la economía de nuestro país. Actualmente la producción de soja es muy importante en nuestro país. En esta imagen que vemos titulada Argentina, importaciones y exportaciones año 2019,
en esta imagen que ya hemos trabajado en encuentros anteriores y que ya hemos compartido, podemos observar que los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario en nuestro país son muy importantes para nuestra economía. Y dentro de estos productos primarios y estas manufacturas de origen agropecuario, la soja es el principal producto agropecuario en importancia en nuestro país. Tanto la soja en grano como los productos derivados de la misma, como aceites, harinas, ¿sí? Y también bioenergía, que se produce de la transformación de la soja. Es decir, la soja representa uno de los principales productos de exportación de Argentina. Es muy importante para la economía de nuestro país. Como podemos observar en este gráfico de barras hacia la derecha, vemos un gráfico titulado Los mayores productores de soja, esto es a nivel mundial, en el año 2018. Argentina ocupa el puesto número 3, o sea, ocupa el tercer puesto mundial en producción y exportación de soja. Nuestro principal mercado comprador, o sea, el principal país comprador de soja argentina es China. Bueno, en la clase de hoy hemos visto cómo este producto tan importante para la economía de nuestro país comenzó a cultivarse con la implementación de políticas neoliberales en un contexto, ¿sí? En un contexto mundial en el cual crecía y crece el interés y el consumo por la soja. Bueno, espero que este video les haya servido y hayan entendido, y saben que cualquier cosa que no comprendan o no entiendan me pueden mandar un mensaje por privado, por medio de la plataforma o por WhatsApp. Un saludo grande.